Hola y bienvenidos al diálogo de esta semana con Helga Sepp-LaRouche, fundadora y presidente del Instituto Schiller. Soy Harley Schlanger y seré su moderador. Hoy es 30 de marzo de 2023. Si quieren participar en esta discusión, pueden enviar sus preguntas o comentarios a questions@schillerinstitute.org o publicarlos en el chat y Anastasia me los enviará. Helga, hay un rechazo cada vez mayor por parte del llamado sur global, que probablemente sea más apropiado llamar la mayoría global, del llamado orden basado en reglas. Están tomando medidas para romper con él de forma muy clara. Pero ahora estamos viendo en la región transatlántica una creciente oposición a este orden, puesto que fuiste una de las primeras en emitir un llamado por un nuevo paradigma. Me gustaría comenzar con tu análisis de la situación actual en cuanto al intento de mantener a este orden basado en normas a través de apretarle el cuello a todo el mundo. Sí, es bastante sorprendente la diferencia entre lo que piensa la gran mayoría de la gente en el mundo y esa autoimagen que mantienen las élites del norte global, si quieren llamarlo así. Y creo que el mejor ejemplo es la disque cumbre por la democracia que está dirigiendo el presidente Biden junto con Corea del Sur, Holanda y Zambia y algunos países más. Y la agenda que se está promoviendo allí es básicamente las llamadas democracias contra las llamadas autocracias. Y se está ejerciendo una tremenda presión para que todo el mundo se alinee contra Rusia, pero ahora también especialmente contra China. Luego, naturalmente, los países que no han sido invitados, y esto es muy interesante, de la Unión Europea y la OTAN es Hungría y Turquía, que no han sido invitadas. Quizá no sea muy inteligente, porque si ese es un ejemplo, quizás otros países, bueno, ¿por qué no invitaron a Hungría? Porque rechaza la imposición de los valores liberales, porque Hungría es un país más tradicional y no quiere unirse al coro contra las sanciones extraordinarias contra Rusia y por tener una relación decente con la iniciativa de la Franja y la Ruta. Así pues, todas estas son las cosas que le interesan a Hungría y no es muy inteligente que la Unión Europea excluya a Hungría. Lo mismo ocurre con Turquía, porque ¿cuál es el delito de Turquía? Bueno, ha expresado su deseo de convertirse en miembro de los BRICS, de participar en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Son miembros de la OTAN. ¿Qué quiere decir? Están intentando expulsar tanto a Hungría como a Turquía. Singapur tampoco fue invitado. Pero aparte de estos aspectos menores, creo que la idea misma de que hay que conseguir de alguna manera que las disque democracias hagan un juramento a favor de una determinada narrativa mientras se excluye a la inmensa mayoría de la especie humana de un diálogo es sencillamente estúpido. No hace que la mayoría sea aislada. Obviamente lleva al aislamiento a quienes están impulsando esa división del mundo en diferentes bandos. Por lo tanto, creo que esto es realmente una señal de que cada vez comprendemos mucho menos cuáles son las principales tendencias del mundo. Las preguntas que naturalmente se plantean son, ¿qué son estas democracias? ¿Son estas democracias democráticas? Bueno, uno puede tener una duda. Si se mira a Estados Unidos, por ejemplo, el país está orientado hacia el interés de los ricos. Eso es lo que se dice en todas partes, que Estados Unidos no intenta eliminar la pobreza. No tienen un programa como China. China eliminó la pobreza de 850 millones de personas. Se deshizo por completo de la pobreza extrema.
La Unión Europea no tiene absolutamente nada parecido, no tienen una política para erradicar la pobreza. Y si nos fijamos en los recientes rescates bancarios en los que el Silicon Valley Bank, el Bank of First Republic, Credit Suisse, al que lo salvaron con 54,000 millones de dólares y eso no fue suficiente. Hubo una tremenda presión sobre el UBS para que se hiciera cargo del Credit Suisse. Ahora Suiza tiene un gran banco con enormes pasivos porque al UBS ni siquiera le dieron tiempo para mirar los libros del cascarón que estaban comprando, por así decirlo. Así que este dinero está ahí. Piensen en todos los miles y cientos de miles de millones en paquetes de rescate para los bancos que benefician a los especuladores y no a las pequeñas y medianas industrias, las empresas como las panaderías y los supermercados, y lo mismo en Estados Unidos. Y si pensamos en las enormes sumas de dinero que se gastan en el ejército, Estados Unidos ahora tiene un presupuesto militar de más de 800,000 millones de dólares. ¿Cuánto se gasta en reconstruir las infraestructuras que se pudren y empeoran, en reparar las escuelas, en mejorar un sistema educativo que, entre otras características, tiene estos tiroteos masivos? Acaban de publicarse las cifras de que desde 1999 han muerto 175 personas en estos tiroteos masivos. ¿Es eso un signo de la democracia y de una sociedad que funciona? No lo creo. El hecho de que la tasa de suicidios aumente, el hecho de que la esperanza de vida disminuya, creo que por tercer año consecutivo en Estados Unidos, no es señal de que la sociedad funcione bien. Así que si quieren ser la norma de la democracia, no creo que sea un modelo muy atractivo. Creo que solo está orientado para los especuladores. Creo que ahora mismo este sistema actual no está funcionando y las élites occidentales harían mucho mejor, en lugar de intentar meter a todo el mundo en cintura e intentar extender la hostilidad contra Rusia y China, pero ahora especialmente contra China, deberían reflexionar mejor sobre lo que podrían hacer mejor y tal vez deberían aceptar la oferta de China en particular para cooperar. Ahora en África, a pesar de lo que Blinken y Harris y otros políticos andan por ahí presionando a los países para que no piensen, no es solo el cambio de la edad de jubilación, es toda la dirección de la economía, el futuro de la gente. A la gente le preocupa estar gobernada por gobiernos que no se ocupan por ella. Ahora, el nuevo elemento en Francia es que cada vez hay más violencia en estas manifestaciones. No tengo el análisis exacto del motivo, pero obviamente podría tratarse de sabotaje, de intentar infiltrarse en las manifestaciones pacíficas para desacreditarlas. Eso ya se ha utilizado antes como una táctica. En Francia, la gente tuvo la sensatez de no recibir la visita del rey Carlos de Inglaterra porque el gobierno está preocupado de que los manifestantes, las masas en las calles, se volvieran realmente locos contra un monarca que es conocido por ser rico y por su vida lujosa, cuando la gente en la calle no sabe cómo va a completar para llegar a fin de mes. Así que lo desinvitaron. Alemania, que por desgracia tiene una mentalidad colonialista terrible en lo que respecta a sus círculos gobernantes, lo celebraron con una visita de 3 días. ¿Y qué hace Charles en Alemania durante 3 días? Está impulsando la agenda verde. Él va a todo tipo de granjas experimentales verdes y bio lo que sea. El programa de Charles es lo que actualmente está destruyendo la economía alemana. En las personas del ministro de Economía del Partido Verde, Habeck, y de la ministra de Asuntos Exteriores, Baerbock.
Esto es como un puñetazo en el ojo. Es un modismo alemán, pero lo uso en inglés de todos modos. Así que todo lo que puedo decir es que realmente hay una falta de comprensión de dónde estamos. Por otro lado, los países del sur global están avanzando en una buena dirección. Puedo repetir lo que ya mencioné la semana pasada. Toda la región del sudoeste asiático está cambiando, ya que se han reanudado las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudita e Irán con la mediación de China. Y el presidente iraní Raisi ha sido invitado a Arabia Saudita y el ministro iraní de Asuntos Exteriores estuvo ayer en Moscú. Hay negociaciones en marcha a diestra y siniestra entre las fuerzas chiitas y sunitas, así que todo esto va por muy buen camino. Y creo que a Occidente realmente se le hace un llamado o a reflexionar y a decir que todas estas políticas de los últimos 20 años han sido erróneas, incluso a admitir que la guerra de Irak fue un fraude deliberado. Es decir, sabemos por la propia Nancy Pelosi que toda la clase dirigente estadounidense sabía en 2003 que no había armas de destrucción masiva en Irak, pero de todos modos fueron a la guerra. Ha habido una orden de arresto de la Corte Penal Internacional contra Bush, Cheney, Biden. También estaba a favor de esa guerra. Obviamente no. Así que creo que hay muchas cosas sobre las que hay que reflexionar. Y si no se abordan, creo que todos estos gobiernos serán expulsados de sus puestos. Ya ven la tormenta de protestas que ha provocado que el primer ministro griego Mitsotakis intente privatizar el agua. Eso sí que es un escándalo. Quiero decir, el agua es como el aire. Es una de las cosas más fundamentales que es propiedad de todos. Si se empieza a ganar dinero con lo que la gente necesita para beber, lo siguiente sería tener que hay que pagar por respirar. Esto enfurece a la población. En Grecia se produjeron manifestaciones masivas a raíz del horrible accidente ferroviario del 28 de febrero, que fue consecuencia de la privatización. Y en Francia, la cuestión del agua también se convierte en un tema muy candente. Hay que reflexionar sobre el hecho de que muchas políticas del modelo liberal acaban de fracasar. Y si un país y una sociedad no son capaces de reflexionar y decir, hemos cometido un error y vamos a corregirlo, si insisten en darse cabezazos contra la pared, el resultado suele ser que estas sociedades no salen adelante y se hunden. Mi llamado es que tenemos que empezar a organizar la alternativa. El Instituto Schiller celebrará una importantísima conferencia los días 15 y 16 de abril, en la que debatiremos la necesidad de una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, la necesidad de celebrar una cumbre de emergencia para reorganizar el sistema financiero en quiebra que está fracasando y de sustituir todo esto por un sistema en el que todas las naciones del planeta puedan prosperar y se tengan en cuenta sus intereses. Deben unirse a esta conferencia, deben dar a conocer su existencia, deben organizar a favor de nuestras soluciones, porque este es el momento en que la intervención decidida de la gente, incluso de los individuos, puede marcar la diferencia. No es un momento normal. Xi Jinping siempre habla de que este es un cambio que solo se produce cada 100 años. Y creo que tiene toda la razón. Estamos en un cambio de época. Los países del sur global ya no quieren seguir con el sistema colonialista, y porque tienen aliados en China en particular y también en Rusia, y también los otros países del BRICS están trabajando, y ahora hay 24 países que han solicitado su adhesión al BRIC Plus.
Así que hay un gran impulso positivo y lo mejor que puede hacer Occidente es unirse y no tratar de contener estos avances, sino unirse a ellos y cooperar. Eso es lo que quería decir. Creo que el ejemplo más sorprendente de esto, al menos para la clase dirigente occidental, es lo que ha ocurrido en Asia Occidental, que durante más de un siglo ha sido un campo de juego geopolítico y un terreno de saqueo para los intereses británicos y estadounidenses. Pero ahora un funcionario estadounidense lo describe como estamos fuera mirando hacia adentro. Así que solo enfatiza el punto que acabas de desarrollar. Tenemos varias preguntas. Voy a empezar con la situación bancaria. La primera es de alguien que está en las finanzas y dijo, ¿qué significa llamar a los bancos demasiado grandes para quebrar? LaRouche abogó por desmantelar a los grandes bancos de forma ordenada al restaurar Glass-Steagall, condenar o anular la deuda incobrable, nada de rescates, pero llamar a ciertos bancos demasiado grandes para quebrar ¿no es una acusación contra el sistema? Sí, obviamente. Nunca se debería haber permitido que estos bancos se convirtieran en sistémicos. Si un banco es supuestamente demasiado grande para quebrar, significa que ninguno de estos bancos que tienen ese título son bancos comerciales, no son bancos que hayan invertido en la industria, la agricultura, en el comercio. Normalmente son bancos de inversión que tienen una cartera dirigida en gran medida a la especulación y esa es la parte del sistema bancario que causa los problemas. Si nos fijamos en los grandes bancos occidentales, su relación entre los derivados y los activos de capital es impactante. Creo que el peor caso es Goldman Sachs. Tienen una relación capital derivados de 99:1, lo que significa que tienen un capital muy pequeño y una enorme burbuja de derivados pendientes. Si lo comparamos con los bancos chinos, tienen el 10 o el 20% de sus activos de capital en derivados, lo que puede ser excesivo para mi punto de vista, porque no creo que se necesiten derivados en absoluto, pero es manejable. Y si hubiera problemas, eso no significaría que todo el sistema se viniera abajo. En el caso de Suiza, ahora tienen un megabanco enorme. Y si quiebra, ¿qué le pasaría a la economía suiza? Arruinaría la vida de todos los ciudadanos suizos. Por lo tanto, creo que eso es definitivamente algo que debe destruirse y debe ser cambiado. Tenemos una pregunta de Peter Mueller que también pregunta por el sistema bancario. Él dice, si bien una nueva arquitectura financiera es obviamente una necesidad absoluta, ¿no existe el peligro de que si una conferencia como la que usted está convocando trata de iniciar un cambio sin obtener el acuerdo de los gobiernos, los bancos, los fondos de cobertura y otros van a crear el caos en los mercados internacionales? Y tiene una cita de Lynn en un documento de 1998 donde Lynn dijo, cuando se produzca una desintegración del actual sistema financiero mundial, los gobiernos de Estados Unidos y otros, si están cuerdos, cada uno se considerará obligado a tomar ciertas medidas de emergencia instantáneas, autónomamente soberanas y drásticas. Dice, ¿cómo se organiza una conferencia que va a hacer eso sin alertar a los banqueros y los fondos de cobertura y otros para que no puedan engullir cualquier crédito, el dinero que tienen y especulen con los alimentos, las materias primas? Obviamente, ese peligro es muy real, pero en realidad no importa. El gran problema en este momento es que hay una falta total de confianza. De todos modos, estamos sentados sobre un polvorín. Hay una enorme movilización hacia la desdolarización en marcha entre muchos países, no solo Rusia, China, India, Arabia Saudita y muchos otros. Así que el dólar está perdiendo su influencia como moneda de reserva mundial. Eso tiene todo tipo de consecuencias potenciales. Creo que el peligro que describes es muy real y obviamente debería haber mucha discusión de fondo
Pero lo que más se necesita es que la gente en el mundo tenga la idea de que puede confiar en los gobiernos de nuevo. Tal vez sea una buena idea hacerlo durante el fin de semana con un feriado bancario, cerrar el sistema el tiempo que sea necesario para reorganizarlo, tal vez una semana o menos, lo que sea. Pero llegaremos a ese punto de todos modos. O bien se llega de una manera ordenada, en la que los gobiernos toman exactamente esa acción soberana para proteger a los bancos comerciales, para proteger la economía real, para proteger todo tipo de sistemas sociales como las pensiones. El comercio debe financiarse. Otros requisitos de la vida cotidiana deben mantenerse, pero el arte en esto será reorganizar el sistema mientras la gente sigue viviendo. Y la economía es algo que sostiene el sustento de las personas. Así que creo que estamos en ese punto. O se llega a una reorganización ordenada, o el peligro es que se tiene la Escila y Caribdis de un estallido hiperinflacionario o un colapso de reacción en cadena. Y el hecho de que los bancos centrales sigan aumentando las tasas de interés a pesar de estos problemas bancarios y de hecho de las quiebras, da una idea de lo nervioso que están. Y justo ayer, los 5 principales bancos franceses tuvieron grandes redadas. Creo que en total involucraron 150 funcionarios de la autoridad y tuvo que ver con este escándalo cum de evasión de impuestos. Así que el sistema bancario es obviamente algo que realmente necesita ser completamente reorganizado. Y los gobiernos tienen que actuar juntos de manera responsable y la manera de evitar daños masivos a la población es que los gobiernos actúen de forma coordinada entre sí, porque tenemos una economía muy compleja y si los países toman medidas unilaterales sin coordinación, también podría producirse un colapso de reacción en cadena. Estamos realmente en un polvorín y si tú, Peter Mueller, has estudiado esto, lo que me hace muy feliz, deberías unirte a nuestros esfuerzos para conseguir que la gente aplique lo que Lyndon LaRouche en su sabiduría ha prescrito hace muchos años y que sigue siendo la solución más avanzada sobre la mesa. Y para aquellos de ustedes que aprecian este tipo de diálogo, esto es lo que haremos el 15 y 16 de abril en la conferencia de 2 días del Instituto Schiller y pueden inscribirse en la página del Instituto Schiller. Ahora tenemos una pregunta de Ángela, una amiga nuestra de Italia. Ella dijo, dado que hay grandes partes en todo el mundo de la población que se opone a la guerra loca en Ucrania, no hay un movimiento organizado capaz de coordinar a nivel internacional para que las acciones colectivas se puedan organizar sinérgicamente a escala mundial. Para donde está ella en Italia, ¿cómo la orientarías? ¿Qué piensas? Sí, eso debería hacerse y estoy de acuerdo contigo en que puede ser la única manera de detener este peligro de guerra. La dificultad estriba en que hay muchas personas de buena voluntad, incluso muchos grupos que tienen el mismo objetivo, el de superar el peligro de guerra. El problema es que, en primer lugar, la gente que está impulsando la guerra, las fuerzas del imperio, tienen una larga experiencia en dividir y conquistar, intentando que la gente diga, no hablo con este, no trabajaré con aquel. Y esa es una situación muy difícil, porque hay personas con las que no se debería trabajar porque tienen opiniones abiertamente fascistas. Esas personas existen y eso hace muy imposible que la gente normal trabaje con ellas.
Pero entre la llamada derecha y la izquierda hay un enorme espectro de personas con las que se puede estar en desacuerdo en este o en aquel punto. Pero cuando se ve amenazado con la Tercera Guerra Mundial, que significaría la extinción de toda la especie humana, entonces debería uno dejar a un lado estas diferencias y decir, discutámoslo después, cuando estemos a salvo. Intentemos primero conseguir el alto al fuego en Ucrania, conseguir una solución diplomática e intentemos salir de este peligro de guerra mundial y entonces podremos resolver las diferencias que tengamos sobre la política social, la política económica, otras cuestiones. Y la dificultad estriba realmente en conseguir este tipo de coordinación internacional. Pero solo puedo animarles a que nos ayuden a hacer exactamente eso porque creo que es absolutamente necesario. Aquí una pregunta muy interesante de Walter Johnson dice, al hablar de las Naciones Unidas, los miembros del Instituto Schiller o de la Organización de la Rush condicionan su apoyo a la ONU, haciendo hincapié en que debe ser como fue originalmente constituida. Durante un periodo prolongado, la ONU parece estar apoyando el orden unipolar, más recientemente en su última acción, oponiéndose a un organismo de investigación independiente en relación con la destrucción de los gasoductos Nord Stream y pide que profundices en esta cuestión de las Naciones Unidas que nos plantea mucha gente, Helga. Sí, lo sé, y es un problema, pero en realidad no hay sustituto. Se necesita un organismo en el que estén representadas todas las naciones del planeta. Hay muchas discusiones, mucha gente está pensando en una reforma de las Naciones Unidas, especialmente del Consejo de Seguridad de la ONU. Eso también es muy difícil porque en un momento en el que estamos casi en la Tercera Guerra Mundial, cuando se intenta cambiar las estructuras, también existe el peligro de que empeoren después. Esa es una de las razones por las que hay que tener mucho cuidado a la hora de proponer cualquier cambio. Creo que la Carta de la ONU es insustituible. Creo que hay que defenderla absolutamente. Creo que la influencia indebida en las Naciones Unidas refleja el hecho de que ahora mismo, por ejemplo, Estados Unidos está presionando a todos los países latinoamericanos para que no trabajen con China. Eso se refleja, entre otras cosas, también en la ONU, pero esa presión es también independiente del funcionamiento de la ONU. Así que creo que la única manera de vencer eso o de remediarlo es que básicamente tenemos que conseguir un debate mucho más abierto, que los principios en los que tiene que basarse toda esa cooperación internacional sean mucho más profundos. Nuestra única crítica a las Naciones Unidas ha sido desde hace mucho tiempo que aunque son muy buenas y surgieron de la Paz de Westfalia, tienen los 5 principios de coexistencia pacífica, por lo que son una estructura muy valiosa. Pero siempre he pensado y discutía con mi difunto marido sobre ello muy a menudo, que lo que ha faltado es que lo que podría llamarse una base metafísica. Y por eso incluí en los 10 principios que he propuesto para una nueva arquitectura internacional de seguridad y desarrollo, incluí en los 3 últimos principios que intentan ir en esta dirección de una fundamentación filosófica más profunda. Es decir, en primer lugar, dije que debería incluirse la idea de la coincidencia oppositorum, la coincidencia de los opuestos desarrollada por Nicolás de Cusa.
La idea de que hay un uno superior a los muchos es como un dispositivo pedagógico para que la gente entienda que tiene que pensar primero en la humanidad como un todo antes que en los intereses nacionales o en los intereses de grupos de naciones. Y eso es muy difícil. He descubierto que una de las cosas más difíciles cuando les dices a la gente cómo salir de esta crisis es hacer que la gente entienda esta unidad, este interés superior de la humanidad como un todo. Un reflejo de ello es cuando el presidente Xi Jinping habla del interés compartido del futuro común. Eso está guiado por el mismo pensamiento general y naturalmente Nicolás de Cusa hay que estudiar realmente sus obras para comprender la profundidad de esta idea. Naturalmente, él llegó a eso a través de reflexiones teológicas, pensando en cómo el Creador es obviamente de una magnitud superior a todas las cosas creadas. Y eso requiere una profunda reflexión filosófica para la que hay muy poco tiempo para trabajar aquí. El segundo de los tres últimos principios que mencioné era la idea de que para salir de la idea liberal de que cada opinión es tan buena como la otra, que es lo que ocurre en las Naciones Unidas, donde hay debates políticos para la eternidad, porque todo el mundo tiene una opinión diferente. Y naturalmente es muy difícil llegar a la unidad en estas condiciones. Por eso sugerí que debería haber un principio verificable para llegar a una conclusión sobre lo que es veraz y lo que no lo es. Y el área obvia es la aplicación de la legitimidad del universo físico, porque eso es transparente, eso es conocible. Por ejemplo, si se estudian los procesos de la formación de plasma en el Sol, ese es un principio físico del universo físico. Si lo aplicamos y lo controlamos en forma de la tecnología de fusión, es de esperar que muy pronto se convierta en un recurso energético que resuelva los problemas energéticos de la especie humana en la Tierra. Para mí, este es un ejemplo perfecto de cómo los principios que existen en el universo físico pueden servir de guía sobre cómo debemos comportarnos en la Tierra. Y, por ejemplo, una de las contribuciones científicas de mi difunto marido fue que demostró claramente que la especie humana tiene que pasar de densidades de flujo energético más bajas a densidades de flujo energético más altas en el proceso de producción para una supervivencia larga y duradera de la especie humana. Por eso tenemos que conquistar la energía de la fusión termonuclear. De nuevo, esa es una larga discusión, más larga del tiempo que tenemos aquí. Entonces, el último principio que en cierto sentido es el más importante y el más controvertido es que dije, el nuevo orden tiene que basarse en la idea de que la naturaleza del hombre es esencialmente buena y que todo el mal proviene de una falta de desarrollo y por lo tanto puede ser remediado. Ahora bien, esa es una concepción muy importante porque si se tiene una imagen del hombre que considera al hombre como una bestia más, o solo un administrador de la naturaleza o un parásito de la naturaleza que realmente daña al medio ambiente y cuantas menos personas mejor, ya saben, la imagen del hombre está guiando mucho, si no es que todo nuestro comportamiento y por lo tanto la idea de que si se tiene una imagen del hombre que presenta al hombre como ilimitadamente bueno, ilimitadamente perfectible, tanto en términos de su poder creativo como también en su calidad emocional y la belleza de su carácter, bueno, entonces esa es la base de las políticas totalmente diferentes que si se piensa que el hombre es solo un parásito. Por eso la cuestión de la imagen del hombre es realmente la más importante. He intentado dirigir un debate que podría mejorar algunos de los principios de las Naciones Unidas y he invitado a la gente a unirse
a ese debate. Y espero que cuanta más gente piense en cómo conseguir un orden mejor en las relaciones internacionales y en qué principios deberían basarse mejor. Helga, se nos acaba el tiempo, no quiero entretenerte demasiado, pero tenemos muchas preguntas. Intentaremos contestar a la gente que las está enviando, pero tengo una que creo que puedes responder con bastante rapidez, que es de un amigo en Hungría, y una pregunta similar de alguien de Serbia. ¿Cómo deben responder las naciones cuando alguien como Samantha Power o Victoria Nuland o la vicepresidente Harris vienen a su país a darles lecciones de la democracia? ¿Cuál es la mejor manera de enfrentar eso? Decirles que se vayan a casa y que los dejen en paz. Sé que Kamala Harris ahora mismo anda por África y está intentando convencer a las naciones africanas de que acepten las culturas LGBTQ o lo que sea. Y la mayoría de esas naciones africanas lo rechazan totalmente. ¿Por qué deberían aceptar algo que va totalmente en contra de su tradición? Creo que una lección que hay que aprender de estas guerras intervencionistas en Afganistán, en Irak, Libia, el intento de cambiar de régimen en Siria, no funciona. Los países que tienen miles y miles de años de historia y tradición no quieren que alguien de una nación que quizá tenga 250 años les diga lo que tienen que hacer. Simplemente no funciona y la gente lo rechaza. Y creo que realmente deberíamos llegar al principio de respeto por el otro sistema. Es una cuestión de decisión soberana lo que hace un país y creo que toda la campaña para imponer los valores liberales, lo que Fukuyama llamó el fin de la historia, es simplemente un fraude total y lo que estamos viendo ahora mismo es el rechazo aplastante de ese intento. Así que cuando estas señoras anden por ahí, deberíamos decirle, no se molesten, váyanse a casa. El viejo dicho, Yankee go home. Helga, creo que eso es todo para lo que tenemos tiempo hoy. Si a la gente le parece útil esto, y estoy seguro de que sí, porque estamos recibiendo muchas preguntas, siguen enviando sus preguntas a questions@chileaninstitute.org. Algunos de nuestros colegas las contestarán y nosotros le haremos llegar a Helga las que ustedes necesiten que las conteste ella. Gracias por estar con nosotros hoy. De nuevo, quiero recordarles la conferencia del 15 y 16 de abril. Pueden inscribirse en la página del Instituto Schiller. Hasta la semana que viene, Helga. Nos vemos. Nos vemos.